El comienzo de nuestra liberación del cuerpo del dolor es, en primer lugar, en la comprensión de que lo tenemos. Luego, y lo más importante, en nuestra capacidad de permanecer lo suficientemente presentes, es decir, lo suficientemente atentos, como para percibirlo como una fuerte afluencia de emociones negativas cuando entra en juego. En el momento en que se reconoce, ya no puede hacerse pasar por nosotros y vivir y renovarse a través de nosotros. Es nuestra presencia consciente la que rompe la identificación con el cuerpo del dolor. Cuando ya no nos identificamos con él, el cuerpo del dolor se vuelve incapaz de controlar nuestros pensamientos y, por lo tanto, no puede renovarse porque deja de alimentarse de ellos. En la mayoría de los casos, no se disipa inmediatamente. Sin embargo, tan pronto como deshacemos su conexión con nuestro pensamiento, comienza a perder energía. El pensamiento deja de ser embotado por la emoción, mientras que nuestras percepciones del momento ya no están distorsionadas por el pasado. La energía que estaba atrapada en el cuerpo del dolor cambia su frecuencia vibratoria y se convierte en presencia. De esta manera, el cuerpo del dolor se convierte en combustible para la conciencia. Es por eso que muchas de las personas más sabias e iluminadas del planeta, tanto hombres como mujeres, han tenido un dolor muy pesado. Independientemente de lo que digamos o hagamos y de la cara que mostremos al mundo, nuestro estado mental emocional no se puede ocultar. Cada ser humano emana un campo de energía que corresponde a su estado interior, y la mayoría de las personas son capaces de sentirlo, incluso si esta emanación de energía solo se captura subliminalmente. Esto significa que, aunque no sepan que perciben este campo energético, determina en gran medida cómo se sienten con respecto a un individuo y reaccionan ante él. Hay quienes tienen una conciencia más clara del campo de energía ya en el primer contacto con alguien, incluso antes de que se pronuncien las palabras. Un poco más tarde, sin embargo, las palabras dominan la relación y con ellas vienen los roles que casi todos desempeñamos. Como resultado, la atención se desplaza al reino de la mente y la capacidad de sentir el campo de energía del otro se reduce significativamente. Aún así, todavía se percibe a nivel inconsciente. Cuando comprendemos que los cuerpos del dolor buscan inconscientemente más sufrimiento, es decir, que quieren que algo malo suceda, llegamos a entender que muchos accidentes de tránsito son causados por conductores cuyo cuerpo del dolor estaba activo en ese momento. Cada vez que dos conductores con cuerpos de dolor activos llegan a una intersección al mismo tiempo, la probabilidad de un accidente es mucho mayor que en circunstancias normales. Inconscientemente, ambos desean la colisión. El papel de los cuerpos de dolor en este tipo de ocurrencias se hace más obvio en el fenómeno llamado pelea de tráfico, cuando los conductores se vuelven físicamente violentos, generalmente debido a un problema trivial, como alguien que conduce demasiado lento frente a ellos. Muchos actos de violencia son cometidos por personas normales que se transforman temporalmente en seres desequilibrados. En los juicios penales en todo el mundo, los abogados defensores a menudo dicen frases como «estaba completamente loco», mientras que los acusados dicen algo como «no sé qué me pasó». Que yo sepa, ningún abogado defensor ha dado la siguiente explicación al juez. Este es un caso de responsabilidad reducida. Mi cliente tenía un cuerpo activo del dolor, por lo que no sabía lo que estaba haciendo. De hecho, no fue él quien lo hizo. Fue su cuerpo del dolor. Tal vez no esté lejos el día en que cosas como esta comiencen a escucharse en los tribunales. ¿Significa esto que las personas no son responsables de sus acciones cuando están poseídas por el cuerpo del dolor? Mi respuesta es, ¿cómo pueden serlo? ¿Cómo es posible que alguien responda por sus acciones si está inconsciente, si no sabe lo que está haciendo? Sin embargo, en el panorama más amplio de las cosas, los seres humanos deben evolucionar como seres conscientes, y aquellos que no siguen este camino sufren las consecuencias de su inconsciencia. No están alineados con el impulso evolutivo del universo. E incluso esa afirmación es solo parcialmente cierta.
Desde una perspectiva más elevada, es imposible no estar alineado con la evolución del universo. Incluso la inconsciencia humana y el dolor que produce son parte de este progreso. Cuando ya no podemos soportar el ciclo interminable de sufrimiento, comenzamos a despertar. Por lo tanto, el cuerpo del dolor también ocupa un lugar necesario en el panorama general. Una mujer de unos 30 años vino a verme. Al saludarme, sentí el dolor detrás de su sonrisa educada y superficial. Comenzó contando la historia de su vida, y un segundo después, su sonrisa se convirtió en una expresión de dolor. Luego comenzó a sollozar incontrolablemente. Dijo que se sentía sola e insatisfecha. Acariciaba mucha rabia y tristeza. De niña, había sido víctima de abusos por parte de un padre violento. Pronto me di cuenta de que su infelicidad no era causada por las circunstancias de su vida actual, sino por un cuerpo de dolor muy pesado que se había convertido en el filtro a través del cual analizaba su situación vital. Esta mujer aún no era capaz de detectar el vínculo entre el dolor emocional y sus pensamientos y se identificaba con ambos. No podía ver que seguía aumentando su cuerpo de dolor con sus pensamientos. En otras palabras, vivía con la carga de un yo profundamente infeliz. De alguna manera, sin embargo, debió de comprender que el origen de la misma estaba dentro de sí misma, que era una carga para sí misma, y estaba lista para despertarse. Por eso había decidido ir a esa cita. Dirigí el foco de su atención a lo que sucedía dentro de su propio cuerpo y le pedí que sintiera la emoción directamente, que no usara el filtro de sus pensamientos infelices, de su triste historia. Dijo que esperaba que le mostrara el camino para salir de la infelicidad, no para entrar en ella. Sin embargo, a pesar de que se mostró reacio, accedió a mi petición. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, todo su cuerpo temblaba. En este momento, lo que sientes es esto, le dije, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero en lugar de querer que este momento sea diferente de lo que es, lo que te causa aún más sufrimiento, ¿puedes admitir plenamente que esto es lo que estás sintiendo en este momento? Ella se quedó en silencio durante unos segundos y luego respondió enojada. No, no quiero aceptar eso. ¿Quién habla?, preguntó. ¿Tú o tu infelicidad? Puedes ver que tu infelicidad por ser una persona triste es solo otra capa de infelicidad. De nuevo guardó silencio. No te estoy diciendo que hagas algo. Todo lo que te pido es que averigües si puedes permitir que esos sentimientos permanezcan contigo. En otras palabras, y pueden parecer extrañas, si no te importa ser infeliz, ¿qué pasará con la infelicidad? ¿No quieres averiguarlo? Por un momento pareció confundida y se sentó en silencio durante un minuto más o menos. De repente, noté un cambio significativo en su campo de energía. Entonces él respondió: eso es extraño. Sigo siendo infeliz, pero ahora hay un espacio alrededor de mi infelicidad. Parece importar menos. Esa fue la primera vez que escuché a alguien describirlo de esta manera. Hay un espacio alrededor de mi infelicidad. Ese espacio, por supuesto, se crea cuando hay una aceptación interna de lo que sea que estemos sintiendo en ese momento. No dije mucho después de eso para permitirle tener la experiencia. Más tarde, esta mujer entendió lo que había sucedido. En el momento en que interrumpió su identificación con el sentimiento, es decir, con la vieja emoción dolorosa que acariciaba, en el momento en que dirigió su atención a ella sin tratar de resistirse, esa emoción dejó de tener la capacidad de controlar su pensamiento y, por lo tanto, de mezclarse con una historia mentalmente construida llamada «Qué infeliz soy». Otra dimensión se había manifestado en su vida y trascendía su pasado, la dimensión de la presencia. Como nadie puede ser infeliz sin una historia triste, representaba el fin de ese sufrimiento y también el principio del fin de tu cuerpo del dolor. La emoción en sí misma no es infelicidad, solo la emoción asociada a una historia triste es la infelicidad.
Una vez terminada la sesión, fue gratificante saber que acababa de presenciar el surgimiento de la presencia en alguien. La razón misma de nuestra existencia en forma humana es traer esta dimensión de conciencia al mundo. También había sido testigo de una disminución del cuerpo del dolor, no luchando contra él, sino llevándole la luz de la conciencia. Minutos después de que esta mujer se fuera, recibí la visita de una amiga. Tan pronto como entró en la habitación, preguntó: ¿qué pasó aquí? La energía se siente pesada, sombría, incluso me siento un poco mal. Tienes que abrir las ventanas, encender un poco de incienso. Le expliqué que acababa de presenciar una importante liberación de energía en una persona que tenía un cuerpo de dolor muy denso. Por lo tanto, lo que estaba sintiendo debía ser el resto de la energía que había emanado durante la sesión. Mi amigo, sin embargo, se negó a quedarse y escuchar. Lo único que quería era salir de allí lo antes posible. Abrí las ventanas y salí a cenar a un restaurante indio cercano. Lo que sucedió mientras estuve allí fue una confirmación adicional y muy clara de lo que ya sabía. Todos los cuerpos del dolor humanos, que aparentemente son individuales, están interconectados en algún nivel. Sin embargo, la forma que adoptó esta ratificación en particular fue algo sorprendente.